Dios te bendiga nuevamente. Qué bueno poder estar ante ustedes una vez más a través de este medio que el Señor nos ha permitido tener para beneficio de cada uno de ustedes y de nosotros. En esta tarde me siento muy contenta poder compartir de nuevo una reflexión en cuanto a la palabra del Señor. Y mucho más cuando se trata del tema de la resurrección. Es un tema que me fascina porque es un tema de victoria. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no tendríamos por qué seguir esparciendo este mensaje de poder. Pero gloria a Dios que Jesucristo ha resucitado. Y en gran manera, pues parte de lo que estuve compartiendo con mis hermanos en la congregación allí en Yahuecas, en el pueblo de Adjunta, pues voy a estar compartiéndolo con ustedes también, para que también se puedan disfrutar como lo hicimos nosotros y como me deleito yo cada vez que comparto la palabra del Señor y cada vez que puedo reflexionar en torno a ella, porque es que es palabra viva, es dulce, es eficaz. La palabra del Señor es poderosa y me hace tanto bien que lo que a mí me hace bien, yo siempre lo quiero compartir con los demás. Por eso lo hago con ustedes. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes, quizás los que asistieron a un templo en esta mañana para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sintieron en algún momento que estaban siendo perseguidos? Tenían temor de salir de su casa por miedo a que alguien le señalara por su fe o le detuviera en el camino y le hiciera un sinnúmero de preguntas en cuanto a quién ustedes van a adorar. Estoy seguro que a ninguno le sucedió, porque gracias a Dios tenemos la libertad para poder adorar donde nosotros querramos y a quien nosotros querramos. Pero en este primer día de resurrección no fue así. Aquellos que querían ir al sepulcro para encontrarse con Jesucristo iban llenos de temor, iban llenos de angustia, tenían miedo a ser perseguidos, arrestados o maltratados. Así que ese primer día de resurrección jamás se compara a las celebraciones que nosotros hemos tenido luego de haber conocido a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tal vez llegaron a sus templos, a sus congregaciones y encontraron un templo hermoso, muy bien decorado, quizás flores hermosas puestas, bien recogido todo, ¿verdad? Pero el primer día de la resurrección no habían flores, no había música, no había nada, quizás unos lienzos ensangrentados en un sepulcro, pero allí no había nada más. ¿A cuántos de ustedes, como a mí, les encantó llegar a la casa del Señor, levantar cánticos de adoración, poder gritar aleluya, decir santo es mi Dios, te amo Jesús, y hacerlo con toda la libertad y el gozo que eso trae a nuestro espíritu? El primer día de la resurrección, allí no habían cánticos de adoración, allí no había alegría, no. ¿Cuántos de ustedes, si yo les pregunto en esta hora, Jesucristo vive, celebraron la resurrección de Cristo? Si contestaron que sí a esta pregunta, es porque ustedes tienen fe. Ustedes creyeron y por eso celebran el día más extraordinario que se haya podido celebrar en toda la humanidad. Pero ¿saben qué? En ese primer día de resurrección, aparentemente allí no había fe. Había mucha duda. Había muchas interrogantes, mucho temor. Pero no creo que hubiera fe. No, no pienso que hubiera fe. Lejos de haber libertad, lejos de haber un templo hermoso, lejos de que hubiera una congregación gozosa entonando alabanzas, allí no había nada de eso. Allí había luto, el dolor del luto, de la muerte.
Allí había 11 discípulos encerrados y una mujer llorosa alrededor de una tumba. Es lo que nos narran los evangelios en cuanto a la resurrección de Jesús. Nos dice la palabra del Señor a través del evangelio de Juan que el primer día de la semana unas mujeres muy temprano iban hacia el sepulcro de Jesús con la única intención de ungir un cuerpo muerto. No esperaban encontrarlo vivo, no esperaban encontrar una tumba vacía, iban a ungir un cuerpo muerto. Pero cuando llegan al sepulcro, de acuerdo a como Juan nos los narra, encontraron que el sepulcro estaba abierto. La piedra que habían puesto para tapar aquel sepulcro había sido removida. Y no solamente había sido removida la piedra, sino que cuando miraron hacia adentro, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y lejos de glorificar al Señor y traer a memoria todo lo que Jesús le había enseñado, se llenaron de miedo, se llenaron de desconsolación y hasta se turbaron. Y una de las mujeres que le dan por nombre María, mi tocaya, porque yo también soy María, estaba llorosa. Y entre las cosas que ella dice, es que no sé dónde han puesto a mi Señor. Se lo han robado y no sé dónde le han puesto. O sea que lejos de estar lleno de gratitud y de adoración al Señor, no lo hicieron. Y yo a veces pienso, cuando leo estas narraciones de los evangelios, digo, qué tarde para creer se le hace a la gente grande. Qué difícil para creer nos resulta a veces a la gente grande. Porque a los niños son bien sensibles a la fe. Los niños creen. Por eso Jesús dijo que hay que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. No sucedió en aquel momento. Y hoy día, cuando hablamos de que Cristo murió y Cristo resucitó, todavía hay mucha incredulidad. Así que la bienaventuranza no les llegó tan deprisa o en el momento en que tenía que llegarle, porque sencillamente no creyeron. No creyeron. La pregunta que uno tiene que hacerse es, durante el ministerio de Jesús, Él no hizo otra cosa que bendecir a todos aquellos que tuvieron un encuentro con Él. Entonces, ¿dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban los cojos? ¿Dónde estaban los ciegos? ¿Dónde estaban los endemoniados que tan atormentados eran y Jesús los liberó? ¿Dónde estaba aquella mujer adúltera a la cual la iban a apedrear y Jesús le perdonó sus pecados? ¿Dónde estaba la viuda de Naín con su hijo que había sido resucitado? Más aún, ¿dónde estaba Jairo con su hija que también fue resucitada por Jesús? Pero vayamos un poquito más. ¿Dónde estaba Lázaro, el amigo de Jesús, a quien después de 4 días que ya ese cuerpo debió haber tenido gusanos? De hecho, las mismas hermanas dijeron, Señor, ya hiede, ya apesta. Y Jesús lo llamó por nombre y salió de la tumba y volvió a la vida. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Definitivamente ninguno de ellos estuvo allí esperando que la piedra se removiera para ver al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria levantarse. Bienaventurado, dice Jesús, aquellos que creyeron aún sin ver. Tú y yo. Yo soy bienaventurada. ¿Lo eres tú? La bienaventuranza viene por haber creído en Jesús. Saber que Él es el Mesías prometido, saber que Él era el Hijo de Dios, saber que Él murió en aquella cruz tan vilmente y saber que dejó la tumba vacía, que se levantó, que resucitó.
Esa es la bienaventuranza. Después de haber visto tantos milagros y de haberlos recibido, después de haber escuchado tantas profecías concerniente al Mesías y que se cumplían todas en él, era para que allí se encontrara toda una multitud frente a la puerta de aquella tumba, esperando que el Señor se levantara. Pero no fue así. No había nadie. Sabemos que Jesús viene, porque Él nos dijo en su palabra, he aquí, vuelvo pronto, vengo en breve, dice la Biblia, que Jesús prometió que venía en breve. Jesús le había dicho muchas cosas a aquellas personas, muchas cosas, que en el momento tal vez las recibieron, pero luego las olvidaron. Jesús nos ha dicho a nosotros, luego de perdonar nuestros pecados, y aun si yo no hubiera creído en Él, eso no invalida la promesa de que Él va a venir, porque Él va a venir. Y viene, claro, a recoger a su pueblo, y a los que no, pues serán condenados, como nos dice la palabra. Pero Él dijo que venía. Y es necesario que tengamos presente y dándole credibilidad a esa promesa que Él nos dejó de su segunda venida. Es necesario que estemos con las maletas hechas ya. No salir a correr a prepararnos, sino estar esperándolo para que cuando Él venga podamos habitar esas moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros. Porque si yo creo a Jesús, si yo le creo a sus promesas, yo creo que Jesús viene y yo quiero esperarlo. Yo no quiero salir a prepararme, yo quiero prepararme ahora. ¿Que cómo me preparo? Creyendo en Él y tratar de a través de la palabra del Señor ir corrigiendo aquello que a Él no le agrada para poder dar un buen testimonio. Así que todos los que hemos creído en Jesús somos bienaventurados y podemos celebrar con regocijo que Jesucristo vive, reina, dejó la tumba vacía. Gloria al nombre de Jesús. La única tumba que conste, la única tumba que está vacía es la tumba de Jesucristo. Todas las demás contienen huesos de cadáveres, pero la tumba de Cristo está vacía. La fiesta más grande que se celebra en el cielo es la fiesta de la resurrección del Hijo de Dios, mi Salvador y tu Salvador si has creído en Él. La fiesta más temerosa que se recuerda en el infierno es la resurrección de Jesucristo, porque deja una vez más al diablo en afrenta y en derrota, porque venció la muerte, perdonando tu pecado y perdonando el mío. La fiesta más poderosa que tú y yo podemos celebrar es la resurrección de Cristo, porque nos llena de esperanza, porque nos trae paz, porque nos hace recordar que seremos libertados de un mundo de tanta turbulencia, de tanto dolor. La fiesta más poderosa para cualquier ser humano es celebrar la resurrección de Jesucristo, nuestro único Redentor. Jesucristo, quien también llevó por nombre Jesús. Jesús el que salva. Jesús el que sana. Jesús el Maestro. Jesús el que echó fuera y aún lo hace, echa fuera demonios. Jesús el gran yo soy. Jesús el que repartió maná a su pueblo, quien es el pan de vida. Jesús quien es la puerta y dijo, cuando yo abro nadie puede cerrar y cuando yo cierro nadie la puede abrir. Jesús quien dijo que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús, el que no recibe órdenes de nadie, el soberano,
el juez que juzga sin soborno porque nos conoce por dentro y por fuera y nadie le tiene que sobornar y nadie le tiene que contar. Es un Dios justo. Jesús, el que nunca se cansa, el que tiene, el que no tiene sustituto, no se equivoca. Sí, Jesús, ese es nuestro Señor, el que tiene como escritorio todo el universo para Él, el que tiene camino y nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y lo más poderoso de esto es que no hay que hacer fila para llegar a Él. Jesús, el que es profesor y tiene el control y el futuro de todo lo que es la ciencia. Jesús, el que la sabiduría aprende de Él. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, el que se le reveló a Moisés como el gran yo soy, el que hizo que el que hizo que la peña brotara agua, el que dividió el mar rojo y el Jordán en dos para hacer camino para su pueblo, el que derribó las murallas de Jericó dándole conquista una vez más a su pueblo y cumpliendo sus promesas, el que derrotó a Satanás, el que dejó la tumba vacía. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, el que nos dice a ti y a mí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que nos ha dicho todo esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, escúchalo bien, dijo él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. A Él es que celebramos en un día como hoy. En Él es que creemos hoy, mañana y en el pasado. A Él es a quien esperamos. Hay un patriarca de muchos años, bastante lejos, conocido como Job, que él lo conoció antes de que naciera en el pesebre de Belén. Jesús se le había revelado a Job. Y aunque estaba en una calamidad terrible, como decimos por ahí, Job lo conoció y exclamó las palabras más poderosas que hayan salido de boca humana. Él dijo, yo sé, o sea, yo sé que mi Redentor vive y que aunque desecha mi piel, aunque se me caiga en canto mi piel, yo le veré con mis propios ojos, dijo él. Le veré cara a cara. Eso dijo. ¿Qué puedo decir yo o qué puedes decir tú quizás en el día de hoy? Si tienes fe y si de verdad le crees a Jesús. ¿Cuántas personas no sufren quizás de un cáncer que les va consumiendo poco a poco? Pero ¿sabes qué? Si has creído en Cristo, aunque desecha tu piel, aunque se vaya poco a poco desgastando, verás a Dios con tus propios ojos y nadie te lo tendrá que contar. Con todas las situaciones que podamos estar pasando, si creemos en Jesucristo, le veremos con nuestros propios ojos, le veremos cara a cara, disfrutaremos de su gloria. El apóstol Pablo más o menos dijo lo mismo, pero en otro vocabulario. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, quedó tu victoria? Ha sido absorbida porque Jesucristo dejó la tumba vacía. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Sabe qué? Está dicho que la paga del pecado es muerte. Claro que sí, que la paga del pecado es muerte. Pero también está dicho que la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Y yo fui y seré pecadora hasta el día en que muera, porque no hay justo ni aun uno. Pero esta pecadora
ha creído y se ha aferrado en Cristo el Señor al poder redentor de su sangre. Y yo sé que mi Redentor vive y que con mis propios ojos le veré cara a cara y habitaré las moradas que fue a preparar. Así que termino diciéndote, si esta es tu fe, si compartes esta mi fe, si es la misma, llénate de esa esperanza gloriosa, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Pero si no has creído en Cristo, déjame decirte que es lo mejor que te puede pasar, porque no solamente tienes una esperanza de vida eterna, de ver la gloria de Dios, sino que toda situación será mucho más llevadera aquí en esta tierra. Lo mejor que puedo hacer es recomendarte a Cristo. Yo sé que Él vive. Dios te bendiga mucho, mucho. Y si esta palabra te hace algún bien, compártela para que otros también la puedan recibir y se llenen de gozo y de alegría como yo estoy contenta en esta hora. Dios te bendiga. Nos veremos tal vez en la próxima. Dios te cuide.